Bueno, buenas noches a todos ustedes que me acompañan en esta día de hoy es viernes 15 de mayo. Y bueno, pues hoy es para mí un gusto y un placer poder estar con ustedes en esta tarde, noche. Lo que pasa es que ya ven que el clima en este tiempo, por el cambio de horario, a veces hay más luz de la que esperamos, pero bueno, para mí es un placer y para el Ministerio de Palabra Viva es un gusto y un placer poder estar con ustedes hoy en este momento y poder encontrarnos como lo hemos venido haciendo estos días o estas fechas a través de la plataforma del Facebook y transmitir en vivo. Así que gracias a los amigos que ya nos están acompañando, nos acompañan en esta hora, en este tiempo, así que me va a dar mucho gusto estar con ustedes unos minutos, no vamos a estar, espero que no sea tan largo esto y podamos disfrutar de este tiempo también, disfrutar de este tiempo de aprendizaje, un tiempo en el que creo yo todos podemos salir beneficiados de alguna manera, recoger una enseñanza, algo para nuestra vida, es de lo que se trata. Nosotros podamos aportar algo. El objetivo es que cada uno de nosotros nos llevemos algo a nuestra vida y no regresemos igual, es lo que diría, no regresar igual. Y bueno, pues hoy particularmente 15 de mayo es Día del Maestro. Fíjense nada más, qué casualidad, Día del Maestro. Así que hoy los felicito a todos los maestros y maestras. Siempre hemos de tener algún recuerdo de alguno o de algunos maestros o de algún maestro en particular, tanto el que nos hizo sufrir mucho como el que le debemos mucho también, o a los que les debemos mucho. Probablemente todos tenemos algún recuerdo agradable, quiero pensar de esa manera en nuestros maestros, nuestras maestras. Todos ellos han hecho una labor, la gran mayoría, excepciones, ¿verdad? Pero la gran mayoría, pues con una gran vocación. Cada uno tendremos nuestros recuerdos desde nuestra más tierna infancia, que nos acordamos, hasta pues a aquellos que ya más grandes, de alguna manera, ya estando nosotros más adultos, también sembraron algo en nosotros, alguna semilla de expectativa, de ser mejores personas, de aprender, de la enseñanza que transmitieron, lo que transmitieron a nuestras vidas. Siempre hay alguien, hagamos memoria hoy de aquellos que nos enseñaron y tuvieron mucha paciencia a veces con nosotros. Así que hoy Día del Maestro, los felicito, me da muchísimo gusto el poder estar con ustedes y quisiera compartir con ustedes en esta tarde hay por aquí es un audio que habla precisamente de gracias a los maestros lo que hemos llegado a hacer. Es una canción, es un canto que localicé, precisamente tiene que ver con lo que los maestros han hecho por nosotros, o han hecho por ustedes o por mí. Así que les parece, y si se ponen cómodos en este momento y podemos, me permiten compartir con ustedes este audio de esta canción que se refiere precisamente a los maestros, a todos aquellos los que sembraron algo en la vida de nosotros. Y bueno, pues quiero que lo vayamos escuchando, ¿va? Aquí mientras se los dejo y yo estoy con ustedes. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color, en el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. De mi mundo se ha borrado el temor, te entrego en esta canción las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias.
a no olvidar ser feliz. A cada día el amor compartir te entrego en esta canción, las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma y brindarme confianza, por darme fuerza para seguir. ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír. Gracias a ti, a ti, a ti. 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 Bueno, pues esta es es una canción, un canto, una música que dedicaron a los maestros y se lo hacemos con mucho cariño porque creo que les debemos mucho a los que nos enseñaron, maestros y maestras que han dado a veces todo su tiempo, todo su talento para prepararnos, para enseñarnos algo, para hacer mejores personas. Así que, pues, hay familias completas que corre por su sangre la docencia, la enseñanza, corre a través de ellos. Familias en las que hay muchos maestros, muchas maestras, a las cuales les debemos todo. O mucho, mejor dicho, mucho de lo que somos hoy, se los debemos a ellos. Y bueno, pues, de esa manera quiero iniciar hoy. Y pues muy agradecido con Dios porque nos permite estar aquí. Les animo para que inviten a sus amigos, a sus contactos, compartir en el grupo de WhatsApp ahí el enlace para la página de Facebook para que fácilmente puedan accesar a ella. Así que pues compártanla con sus amigos. Y bueno, pues vamos a iniciar hoy con el tema de estudio que tenemos, que basamos en un material que se llama Tiempo con Dios. Bueno, la mayor parte lo sabe, de los que nos acompañan o me acompañan en esta noche, pero pues para los que no, sepan que de ahí parte esta dinámica de este material de estudio. Tiempo con Dios es este libro. A ver, déjenme ponérselos aquí así, creo que ahí se ve. Y bueno, cada mes, este tiempo estamos leyendo, estudiando, meditando en un libro que aparentemente, lo he venido diciendo, es a veces no muy considerado por muchos porque es el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento y muchos se espantan con esto o no les gusta escuchar esto porque piensan que es algo ya muy arcaico, fuera de tiempo, fuera de moda, pero nada que ver con eso, nada que ver con eso. Y hoy vamos a hablar principalmente, creo que nos vamos a tocar en este lapso, creo que 3 temas principales, miren. Uno será la generosidad, la ofrenda y la honestidad, y lo conjugo con el juicio justo. Esos 3 puntos, principalmente creo que vamos a ver en ellos en este tiempo. El libro de Deuteronomio, repito, está en el Antiguo Testamento, usted lo puede encontrar allí en su Biblia. En el capítulo 16, perdón, del 15, del versículo 12 al 23, es donde tomamos la base bíblica para poder estudiar o meditar en este tema. Esto se los digo porque lo dejo claro,
Porque no vayan a pensar nada más que son puras ideas o conceptos o principios que uno o que una personalmente desarrollo para compartirlos. No, tienen una base bíblica, una base en la escritura, en la Biblia, para que pues nosotros los fundamentemos y de ahí partamos. Tenemos que tener un punto de partida y es bíblico, tratamos de hacerlo de esa manera. Y en este capítulo 15, versículo 12 al 23, se refiere a la generosidad que debería de prevalecer en el pueblo de Dios. Y se refiere precisamente, les voy a leer unos versículos y no todos para hacerlo más rápido. Dice aquí, si alguno de tus compatriotas hebreos, sea hombre o mujer, se vende a ti como esclavo, que cabe aclarar, en esa época era algo aceptable el tener esclavos, tener contratadas personas. Hoy usted contrata a una persona para que trabaje en su casa o en su negocio. No los tiene, digamos, como la palabra lo dice, esclavizados como dueño de ellos, aunque la verdad, déjeme decirle, a veces supera lo que sucede en nuestra realidad. A veces pareciera que tenemos más esclavos que trabajadores, pero eso era algo que se veía bien. Bueno, no que se veía bien, que se hacía, se acostumbraba. Que se vende a ti como esclavo, solo te servirá 6 años y el 7º año lo dejarás en libertad. Sí, cuando lo despidas no lo dejarás ir con las manos vacías, sino que le darás animales de tu rebaño y mucho trigo y vino, es decir, compartirás con él los bienes que el Señor tu Dios te ha dado. Fíjense nada más, ya hablaba de un acto en el que después de ese tiempo, imagine usted un trabajador hoy que usted tiene a sus servicios, después el séptimo año le dices te liquido, mi generosa liquidación y puedes hacer lo que quieras, o te quedas conmigo, sí, eso no, bueno, ya sería otra cuestión, pero se tenía que dar esa carta de libertad al trabajador, a la persona que te había servido. No, la mezquindad no era un tema que agradara a Dios. Tienes que dejarlo libre. Recuerda que tú fuiste esclavo del Señor. Constantemente en la Escritura se menciona, precisamente aquí en Deuteronomio, que les recuerdan siempre, acuérdate que tú fuiste esclavo en Egipto y yo te liberé. Así que hoy te pido que la gente que trabaje para ti nada más va a trabajar por 6, el 7º año tú le vas a dar carta de libertad. Pero aquí sucedía algo muy hermoso, fíjense, sucedía algo en la esclavitud, dice algo bonito. Pues ¿qué podrá haber en la esclavitud algo bonito? Bueno, dice, pero si tu esclavo decide, en el versículo 16 del capítulo 15 del Deuteronomio, para que lo busquen allí está, no crean que lo estoy inventando. Pero si tu esclavo dice que no quiere dejarte porque siente cariño por ti, por tu familia y porque lo tratas bien. Imagínese un empleado que usted le dice, bueno, eres libre de irte. Aquí está tu liquidación, aquí está puedes irte, donde tú quieras. Ya no hay nada en compromiso. Pero, ¿qué tal cuando usted ve un trabajador? Yo conozco pocas empresas que tienen trabajadores que permanecen por muchos años trabajando allí. ¿Y esto por qué cree que se da? Sencillamente porque hay un buen trato con el dueño, los dueños o los empresarios o la gente que los contrata, son gente que los trata bien, que se preocupa por sus empleados. Conozco algunas empresas donde hay empleados de casi toda la vida, de veras, los conozco. Me sorprende, lo he comentado, me sorprende porque es raro ver empleados, sobre todo en México, que se queden a trabajar. Sí por necesidad, porque también hay que reconocer que muchos están por la necesidad, pero que estén contentos con su trabajo, satisfechos, y que duren la gente muchos años trabajando allí, o como les digo, a veces de toda la vida. Y aquí sucedía eso, dice, entonces, dice, si él quiere quedarse, dice, tomarás un punzón y arrimándolo a la puerta de tu casa le atravesarás la oreja, de esta manera será esclavo tuyo para siempre. Lo mismo que harás si se trata de la esclava y etcétera, etcétera. Vaya, si la persona esta quería decir, yo no me quiero ir, aquí me has tratado bien, tengo todo, he vivido, me has provisto de todo lo necesario, no me voy a ir, me quiero quedar. Se les marcaba en el lóbulo de la oreja. Fíjense nada más qué
qué cosa tan curiosa, o cómo sucedía esto. Se les marcaba, se identificaba. No, yo ya no soy un esclavo, ya no soy hombre libre, pero esta marca dice que trabajo con esta persona y con él me voy a quedar y no me quiero ir. Estoy por voluntad propia con él. ¿Qué relación deberá de tener una persona con su jefe, su patrón, para que esto suceda? Y así sucedía. Por eso me refiero a que este era un acto de generosidad que se tenía que desarrollar o ver y honestidad entre parte y parte, entre los dos. Al 7º año de haber tomado como esclavo a un hebreo, debían ponerlo en libertad, después de haberlo abastecido en abundancia. Israel, por eso les digo que Israel debía recordar que fue siervo en Egipto y Dios los rescató. Si el siervo quería quedarse con su amo, le perforaría su oreja como señal de que sería su siervo para siempre. Es lo que hacía el amo. Entonces Dios estaba instruyéndolos para decir, mira, yo quiero que tú seas un buen patrón, un buen amo, ahí lo mencionan así, pero hoy lo diríamos un buen jefe. Que la gente que trabaja contigo desee trabajar contigo. No que hable de atrás de ti o trate de burlarse, defraudarte, engañarte, como muchas veces vemos muchas empresas donde le llaman a ese fenómeno la rotación, en la que hoy tiene un trabajador, mañana tiene otro y mañana otro. No les duran los trabajadores porque no aguantan el ritmo de trabajo, el salario, el trato es malo, el salario es malo, las condiciones son deplorables. Pero sin embargo, esto era un acto de generosidad que procuraba Dios que el pueblo entendiera. Dice, si ustedes yo los rescaté. Ahora yo quiero que tú, como una muestra de generosidad, seas buen patrón con tus trabajadores. Los trates bien. Es algo muy bonito esto. Y por ahí, continuando en Deuteronomio, capítulo 16, del versículo 1 al 12, el título es Acuérdate de la salvación, del día de salvación, pero yo me quiero más enfocar en un tema que aquí se deja entrever, y es el tema de cómo entregaría el pueblo sus ofrendas a Dios. ¿Cómo debería de ser esto? ¿Por qué debemos hacerlo? Dice la escritura aquí, dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios, de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua de Jehová de las ovejas y de las vacas en el lugar de Jehová te escogiere. No comerás con ella pan con levadura 7 días. Comerás con ella pan sin levadura. Todo esto venía de la mano del día en que ellos tuvieron que salir de Egipto. Que fue un momento así de que vámonos ya. Usted imagínese eso. Y usted imagínese que dicen vámonos ahorita. En este momento. Y agarras nada más lo que tienes y no que para tráete la harina y nada más harina, agua y lo básico. De ahí venía esta práctica de no permitir que la masa se leudara o se inflara, porque no hubo esa oportunidad de llevarse. Entonces salieron con lo que tenían y como estaban en ese momento, con lo necesario, el pueblo salió de Egipto. Y como parte de esa dinámica y como ese recordatorio, porque cabe hacer esta mención, una de las formas para que las cosas no se nos olviden es la repetición. Dios por eso dicen, y van a hacer esto cada año, cada temporada, lo van a estar recordando, las Pascuas que tenían que ver con su salida de Egipto. Dice, tienen que hacerlo y van a presentar una ofrenda de gratitud, una ofrenda. Cuando nosotros recibimos algo, hoy por hoy, créanme, entre paréntesis se los digo, casi nos hemos olvidado de esa práctica. Digo casi, porque yo sé que hay personas que todavía lo practican. Pero sobre todo cuando llegamos a fin de año y recibimos alguna percepción extraordinaria, o podemos adquirir algo, algún bien especial, damos gracias a Dios. De alguna manera alguien dice, bueno, yo traigo, a veces, ¿saben? Déjenme recordar que en algún tiempo yo recuerdo que
algunas familias llegaban a la iglesia el domingo en la mañana o se avisaba o se sabía, oye, ¿y ese arreglo floral por qué está allá enfrente? Así muy es bonito, muy llamativo. Ah, es que lo trajo la familia García Martínez, la que usted lo trajo, porque pues acaban de comprar su casa, adquirieron casa y quisieron traer algo como una ofrenda de gratitud, y aparte se acostumbraba a entregar una ofrenda a la iglesia. Era una forma es una forma de agradecer a Dios por lo que Él nos ha dado. Y cuando recibimos algo especial, en algunas, repito, no todos, pero esa era hoy por hoy, antes, bueno, yo me acuerdo, lo veía más regularmente, era una forma de agradecer a Dios, eso, la bendición. Entonces, si ellos recibieron la libertad, dice Dios, ahora quiero que ustedes lo recuerden y agradezcan, ofrenden lo mejor que tengan, las primicias, lo mejor que tengas vas a entregarlo. Dice, y él les pedía que, sí había ciertas condiciones, porque la Pascua tenía cierta, les digo, esa dinámica del pan sin levadura, y también dice, y se presentarían también algunos animales de tu ganado, lo mejor de tu ganado que presentarías a la iglesia, y para que tú y tu hijo y tu hija se alegren, tu siervo, tu sierva, dice, el levita, dice que habita en tu ciudad. El levita era la familia, los que se encargaban de la atención del templo, de ministrar, de atender, eran, digamos, los misioneros y pastores de hoy que usted identificaría. Y la viuda de tu ciudad, dice, el huérfano, que estuvieron en medio de ti, en el lugar que Jehová Dios hubiera escogido para poner allí tu nombre. Dice, y acuérdate de que fuiste, repite, capítulo 16, versículo 12 dice, y acuérdate de que fuiste siervo de Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Dios dice, recuérdalo, no lo olvides. Es la forma en la que no nos olvidamos de las cosas. Si no las repetimos, al poco tiempo se olvidan. Esos que andan por ahí andamos a veces con aires de modernidad, no, eso ya es de la antigüedad, esas prácticas que ya traían o que tenemos, que vámonos por las cosas modernas y dejamos de repetir cosas o prácticas, se nos olvidan con el tiempo y luego ya no sabes ni por qué lo hacían o cómo lo hacían o de dónde venían o y ni te acuerdas de que se hacían esas cosas. Refiriéndome a la práctica de ofrendar cuando nosotros recibimos algo, un beneficio importante en nuestra vida, una ofrenda de agradecimiento, una primicia de agradecimiento que se entrega a la iglesia. Eventualmente vemos, yo he visto todavía, les repito, personas, familias que ofrendan de una manera especial cuando han recibido un beneficio extraordinario, y esto no debemos de olvidarlo. Hoy por hoy la iglesia está precisamente pasando por un momento muy difícil. Déjenme decirles, amigos de Palabra Viva, las iglesias están pasando por momentos difíciles porque las iglesias o los levitas, en este caso, los que ministraban en el templo, los pastores, los encargados de los templos, dependían de las ofrendas que las personas llevaban. Es más, la comida, el alimento dependía de ellos, de eso. ¿Por qué? Porque Dios había instruido a los levitas, decían, y ustedes no van a recibir heredad cuando llegaron a la tierra prometida. Dice, ustedes, ¿qué quiere decir esto? Ustedes no van a ser propietarios de nada, de nada. No les voy a dar tierra a ustedes, no les voy a dar ningún otro beneficio. ¿Por qué? Porque ustedes los voy a querer única y exclusivamente que se encarguen de atender en el templo, de ministrar, atender el templo, a la iglesia. Y toda la comunidad, cuando va a llevar sus ofrendas, ustedes sí van a poder comer de eso que ellos traen, o de la lana que llevan van a poder vestirse, del vino que llevan van a poder beber. De eso se trataba. Entonces ellos vivían y claro, obviamente que esto estaba fundamentado en el buen uso de todos los que la comunidad llevaba a la iglesia. Era utilizado con pulcritud, con honestidad, ¿sí? Que tiene que también, digo, pues no se trataba, no era para enriquecerlos,
era para que vivieran con lo necesario, porque Dios dijo, yo me voy a encargar de que el pueblo provea lo necesario, o yo me encargo, Dios dijo, yo me encargo de ustedes. Claro que participaba, pero Dios permitía que el pueblo participara en esa dinámica y los levitas vivían de eso. Hoy las iglesias, los ministros que hoy conocemos, las iglesias que conocemos, con la situación que vivimos en nuestra sociedad, está experimentando una situación muy complicada, porque las iglesias o los ministerios dependen de las ofrendas y sobre todo de los diezmos de las personas. ¿Usted diezma? ¿Sabe que tiene que diezmar? Que la 10ª parte de sus ingresos tiene que reservar para entregarlos a Dios, llevarlos y entregarlos y ponerlos para que sean utilizados en el ministerio de la iglesia. Esa es una dinámica, esa es una ordenanza que Dios deja desde entonces para la iglesia, para todos sus hijos, para que la iglesia siga funcionando. La iglesia siga funcionando, y no necesariamente porque se necesite de ese recurso, sino porque es bueno que nosotros aprendamos a ser generosos, a ser honrados y también a retribuir de alguna manera lo que Dios nos está dando. Y Dios ponía esto como una dinámica, dice sacrificios, ofrendas, pero también ya más adelante por ahí vamos a estar hablando también de jueces y juicios justos, decía, pero ahorita más vamos a hablar de ello. Dice, después de la cosecha, de la era y de la cosecha, Israel podía alegrarse y celebrar las fiestas del tabernáculo. Los varones presentaban ofrendas a Dios en las fiestas de los panes sin levadura, en las semanas y en las de los tabernáculos. Dios demandaba que los jueces y oficiales no recibieran soborno. O sea, también Dios estaba previendo en la dinámica social que tenían ahora este pueblo que ya era libre. Dice, pero también yo me voy a encargar o les estoy pidiendo que ustedes nombren a personas justas, que nombren jueces justos y honestos, para que cualquier situación que se dé dentro de la comunidad se resuelva allí de manera justa, de manera honrada. No, porque imagínense en una sociedad de miles o ya millones de personas, ¿usted cree que no había conflicto, podían presentarse conflictos? Claro que sí había conflictos, creo que había situaciones que se daban y que requerían de un juez para resolverlo, y se presentaba la situación delante de ellos, pero necesitaba que estos jueces, exigía que los jueces fueran personas honestas, que no se inclinaran por uno o por otra persona. Dice, yo no voy a permitir eso. Dios no quería eso. Y esto venía de la mano porque decía la escritura, les advierte, dice, si hay alguien que ustedes conozcan que está incorporando adoración a algún otro Dios, a alguna otra deidad que ustedes conozcan y que haya testigos de esto y que llegue a ser corroborado, confirmado por 2 o 3 testigos, ¿qué creen que hacían con él? ¿Qué creen que los que estaba pidiendo aquí? Pues nada más ni nada menos que lo apedrearan, dicen. No crean que apedrearle para lastimarlo, no, para matarlo. Dice, lo apedrearan hasta matarlo para que quitar el mal de en medio de Israel. Es algo que hoy, si usted lo ve bajo la dinámica de nuestra sociedad, suena pues totalmente arbitrario o violento en extremo. Dice, ¿cómo que alguien si no piensa igual que tú lo vas a matar? Porque hoy lo veríamos en esa dinámica. Es que piensa distinto y por eso lo vas a matar. Dice, bueno, esto estamos hablando de la época de la ley. Era lo que se hacía con las personas que infringían este principio. Si tenían algún ídolo, alguna otra adoraban alguna otra deidad y era sorprendido, dice, podía ser apedreado y muerto. Si se enfrentaban a algún juicio difícil de juzgar los jueces, se recurrían a los sacerdotes levitas y el juez entre ellos, dice, y se aclaraba y se extendía una sentencia que se tenía que cumplir al pie de la letra. No se podía, ya dice, si el caso era difícil de resolver, ahí tenía que salir una solución y se tenía que respetar.
Ese era lo que estaban haciendo, lo que estaba Dios pidiendo para su pueblo, orden, disciplina. Hoy en nuestra sociedad creo que nos gusta el orden y la disciplina, pero en el de al lado, no en nosotros. Nos gusta que sea ordenado, nos gusta que sea disciplinado, el de al lado, los que están, pero nosotros no, nos cuesta mucho trabajo hoy disciplinarnos y sujetarnos a un orden, a principios. Y no lo hacemos no nos gusta, esa es la realidad. Hoy no nos están diciendo que apedremos a alguien para que si es que no comulga con lo que nosotros pensamos, y lo matemos. Pero a nosotros nos cuesta trabajo aceptar una recomendación, una corrección, un correctivo. Nos cuesta trabajo, a veces nuestro orgullo puede más. Y no aceptamos una corrección. Y aparte aquí estamos hablando también de una autoridad que ejerciera esta misma, pero con rectitud. También Dios les hablaba. Dice, porque él conocía el corazón de este pueblo, dice, y estos van a querer un rey. Dice, como Dios sabía que el pueblo pediría un rey, el primer rey del pueblo fue Saúl. El rey Saúl fue un hombre que se destacaba entre toda la comunidad, dicen que era un hombre alto, de muy buen parecer, el rey Saúl. Dice, pedirían un rey, y determinó que debía ser un hebreo escogido por él mismo, por Dios. Dice, el rey no debía aumentar para sí ninguna riqueza, ni caballos, ni mujeres, sino que debía tener consigo a la ley para leerla y guardarla todos los días de su vida. Si lo hacía así, Dios prolongaría sus días y los de sus hijos en su reino. Decía, un rey que esté a prueba de fuego, digámoslo así. Tendría que ser, esa era la condición. Sabemos que eso no sucedió. En el caso del rey Saúl, pues cometió varios errores, graves errores que cometió él en su reinado. El rey Saúl fue un buen rey, créanme, no fue tan malo como a veces lo queremos ver, pensamos. El pueblo en su tiempo creció, prosperó en su reinado, pero cometió errores que le costaron muy caros el rey Saúl. Y volvemos dice, el jueves 14 ayuda a los ministros consagrados. Dice, la tribu de Leví no debía tener parte ni heredad en Israel, es lo que les he venido diciendo. Ellos no recibieron heredad, no recibieron tierra. Por eso comían y vivían de las ofrendas quemadas de la heredad. Dice, quemadas de la heredad de Dios. O sea, ofrendas que eran presentadas, no es que comieran carne o cosas hechas carbón, pero que eran presentadas en holocausto. Era la práctica que se tenía en ese tiempo. Él los escogió entre las tribus para que administraran en el nombre de Jehová. Israel tenía prohibido pasar a sus hijos por el fuego, o practicar adoraciones y acudir a agoreros. Cuando dice prácticas, pasar sus hijos por el fuego, en algún momento hubo una deidad, el dios Moloch, que la práctica consistía nada más ni nada menos en que los hijos de las familias, un hijo, era arrojado al fuego en adoración a este ídolo, a este Moloch. Imagínense nada más lo que se tiene que hacer o pensar. Usted póngase nada más a pensar, ¿usted aventaría a su hijo al fuego o lo entregaría para que fuera ser quemado? Era aberrante eso, pero así sucedía en ese tiempo. Entonces Dios estrictamente dice, no quiero yo ni siquiera que piensen eso. Dice, no puede haber ninguna práctica de adivinación, ni agoreros, ni sortilegios, ni hechiceros. Dice, porque Dios no le gusta eso. Dice, a mí no me gusta eso, no quiero nada de eso. Por eso, dice, he nombrado a una tribu, un grupo escogido para que ministre y administre el templo, a los levitas, los ministros consagrados, la tribu de Leví, que era la encargada de ministrar, dice, para administrar en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. Fíjense qué responsabilidad tan grande, ¿eh? Ellos administraban la iglesia en el nombre de Dios. Eran
sus representantes, digámoslo así, en ese momento. Así de grave y gran la responsabilidad que tenían ellos. No nada más era vivir y que trajeran las cosas y aquí ellos sentados, no. Estaban en nombre de Dios administrando. Imagínense qué responsabilidad tenían ellos. Pero la cosa no quedaba ahí. En el Deuteronomio 18, del 15 al 22, se menciona y se habla de verdaderos profetas. En el Antiguo Testamento todavía podemos escuchar de profetas que eran personas, hombres y mujeres, que Dios escogía para llevar una palabra de parte de Dios al pueblo, a los pueblos, a los reyes, a las ciudades donde estaban. Entonces, dice, el Señor su Dios hará, allá en Deuteronomio 18, versículo 15, dice, el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo y deberán obedecerlo. Esto es en realidad lo que ustedes pidieron al Señor su Dios en el monte Horeb. Se pedían algo. Dios dice, promete que levantará un profeta en el medio de Israel como Moisés. Entonces, voy a levantar profetas en su momento, de en medio de ustedes, yo voy a escoger alguno que va a traer una palabra de parte mía para ustedes en algún momento especial. Que dice, pondrá sus palabras en su boca, Dios las iba a poner en su boca, dice, y él las hablará. Cualquiera que no oiga sus palabras, Dios le pedirá cuentas. Si el profeta, verdaderamente, ese profeta daba una instrucción y no se cumplía, dice, yo voy a hablar con este que no recibió no quiso recibir esa palabra o esa recomendación o esa instrucción que yo le mandé a hacer. Yo voy a arreglar cuentas con él, no te preocupes, tú nada más dile y ya se acabó. Pero si había alguien que se levantaba como profeta en el nombre de Jehová y no se cumplía lo que dijo, entonces se habló con presunción. Y dice, habló con presunción porque no tenía temor de Dios. Dice, o personas que se levantaban y pues como profetas decían ellos, y pues decían que Dios les había dicho algo que nunca se los dijo, y ellos se presentaban así. Entonces, para estos también la situación era bastante delicada. Dice, si no se cumplía, dice, ¿cómo vamos a saber que esta palabra viene de Dios? Dice, sencillamente si no se cumple. Y si no se cumplía, lo que ellos decían, eran también apedreados. Dice, el versículo 22 del capítulo 18 de Deuteronomios, dice así, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló tal profeta y no tengas temor de él. Dice ahí, dice, no tengas temor. Pero había también la consigna para estos hombres que podían ser muertos a pedradas, eran lapidados por haber hablado a nombre de ellos. Entonces había una grave responsabilidad en esta labor profética. Hoy tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien se levanta o escuchamos el profeta va a hablar o el profeta fulanito tal. A veces se oye por ahí en algunos lugares esas expresiones. Debemos de tener mucho cuidado y no dejarnos sorprender por personas que se dicen que Dios les dijo algo. Cuando yo escucho una palabra de alguien que dice, Dios me dijo que te dijera, híjole, ya empezamos con problemas. Porque ya esta persona dice que escuchó la voz de Dios o Dios le dijo directamente. ¿Cómo te lo dijo? ¿Cómo escuchaste eso? Es la pregunta. Bueno, que yo le haría. Así que tiene que ser algo muy serio. O sea, como hemos visto hoy, el libro de Deuteronomio toca distintos tópicos, distintos temas. Va dejando pautas para seguir. Algunos tal vez, como lo podemos ver, pues a lo mejor la práctica, la condición que tenemos hoy ya no podrían ser vigentes. Hay otros que sí. El ofrendar, el ser agradecidos con Dios y retribuir lo que Dios nos ha dado, creo que es algo que no podemos olvidar. Porque algunos dicen, no, es que eso de las ofrendas y los diezmos es del Antiguo Testamento, eso fue de la ley, ya no es hoy. Lo dicen con cierta comodidad porque, claro, no quieren ofrendar seguramente.
Va por allí más bien, les cuesta trabajo, pero cabe recordar que también Dios, aun cuando tenemos que ofrendar y retribuir de nuevo los bienes de las cosas que recibimos, del dinero que recibimos, ese 10%, el diezmo que debemos de reservar, también hay otros tipos de ofrendas que nosotros podemos hacer. Y claro, yo no lo digo para que tampoco nos escudemos o digamos, no, pues es que yo sirvo en el templo, hago esto, hago el otro labor y con eso ya pago de alguna manera mi diezmo, ¿no? Con mi tiempo, que sí cabe, que sí cabe. Hay personas que sirven en la iglesia, pero yo creo que Dios va más allá de eso. También sí nos pide que entreguemos nuestro tiempo en alguna manera cuando es necesario y cuando se puede hacer. Digo, es bien recibido esa ayuda en la iglesia, pero también nosotros tenemos esa gran responsabilidad de reservar ese 10% que Dios pide que reservemos. O sea, el 90% es tuyo, pero ese 10% resérvalo, lo tienes que llevar a la iglesia. Y es con lo que la iglesia trabaja. La ofrenda que nosotros entregamos entre el domingo, en los días de reunión, que depositamos cuando tiene ese espacio, es otro concepto, es una forma de que nosotros, bueno, ofrendamos, pero el 10% de lo que Dios nos pide que reservemos es otra cosa muy distinta. Nosotros tenemos que reservar y ya en el momento de ofrendar, bueno, si quieres ofrendar algo más, bueno, ya es otra cosa. De hecho, el pueblo judío, el hebreo, tenía por práctica la ofrenda o reservar esa ofrenda, pero siempre su ofrenda dicen que era mucho mayor del 10%, siempre fue su práctica. Pero ahí tiene que trabajar mucho con estar realmente convencidos nosotros de que eso que estamos haciendo es algo que es bueno para nosotros y es porque es un mandato de Dios. Yo sé que hay muchas personas, y yo lo he dicho cuando hablamos de la ofrenda y del diezmo, si es algo que no entiendes completamente o no sientes esa convicción de hacerlo de veras, a Dios yo estoy seguro que cuando entregas un presente a alguien, lo llevas y lo entregas de una manera forzada, algún regalo que tienes que entregar, algo que tienes que entregarle a alguien, a darle a alguien forzadamente, no se agradece. Es algo que la verdad yo estoy seguro, estoy convencido que en el corazón de Dios no es bien recibido. Debemos de entregar con generosidad, con convencimiento, estar persuadidos de lo que estamos haciendo para que esa ofrenda sea recibida de esa misma forma. Si no estás convencido, si te sientes mal, no lo hagan. Yo recomiendo que no lo hagan, de veras. No lo hagan hasta que trabajen esa parte de ustedes. Y Dios va a prosperar. Dios promete eso. Y no es por un hecho de que yo entrego 10% y me va a dar 300% de lo que yo entregué. No va por ahí. No es ese el espíritu ni la expectativa. Porque dicen que Dios nos va a prosperar. Bueno, entonces entrego el 10% de 100 pesos, serían 10 pesos. Y me va a entregar luego Dios 1000 pesos a la salida del templo. No es ese el espíritu, no es la dinámica. Esto es un principio de generosidad y de responsabilidad también que nosotros debemos de tener. Pero es algo que debe de nacer en el corazón del creyente. Así que si no hay esa condición, yo digo, a veces es mejor que ni lo hagan, porque ni Dios lo va a agradecer y a usted le va a costar mucho trabajo deshacerse o va a sentir que perdió un recurso o algo. Entonces es mejor, creo yo, mejor ni hacerlo. Dios es el que está en control de todo y Él sabe y reconoce nuestro corazón y su corazón, y yo lo animo para que si hay esa duda, ore a Dios, pídale a Dios que lo persuada o entienda usted qué es lo que necesita hacer para que su vida cambie, o pregunte, acérquese con el pastor y pregunte y explicaré con más detalle por qué y cómo es que esto es bueno hacerlo, para que lo entendamos. Aquí tal vez no es el momento para hacerlo. Bueno, pues hemos hablado de las ofrendas, de la honestidad también, de la honestidad, el buen trato, de los jueces honestos también, y de reconocer también dentro del pueblo de la iglesia a los profetas o a los ministros
o a los levitas que sirven dentro de la iglesia y no olvidarnos de ellos. Hoy por hoy, repito, les quiero, lo tengo que mencionar, en la iglesia está pasando por un momento de prueba muy complejo. Hoy platicaba con un pastor de una congregación cercana y me preguntaba, oye, Nico, ¿y cómo están cubriendo las necesidades de la iglesia? Pues es una buena pregunta, hermano. Es una muy buena pregunta, porque ellos están viendo, ellos viven exclusivamente del ministerio, esa familia, y su sustento viene de allí. Entonces están cierta preocupación, confiados en el que el Señor va a proveer. Sí, es cierto, sí, también tenemos que aprender a confiar y no temer esto, y que Dios va a dar la provisión para seguir adelante, y debemos de adaptarnos. Digo, no estamos esperando sentados a que caiga del cielo dinero o las soluciones milagrosas de una forma espectacular. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y la están haciendo. Yo lo que les decía, dije, pues hay que seguir trabajando con las personas, con la iglesia, y lo demás Dios está en control de todo. Aquí sí tenemos que enseñar con el ejemplo, entender y mostrar que Dios está en control de todo, y que pues Él es el que tiene la última palabra, y no por eso preocuparnos más de lo necesario. Pero la iglesia, sí cabe recordar que somos todos los que estamos ahí, tenemos que ser responsables también en ese sentido, diezmar, ofrendar. Si no, acérquese a su pastor. Yo les recomiendo acérquense a su iglesia, y si son miembros de alguna otra congregación, háganlo, y de esa forma yo sé que todos seremos bendecidos, serán bendecidos. Así que con esto estamos terminando el estudio de hoy. Miren, veo aquí a Rubén, por ahí, a Rubén, a Claudia, no sé, veo más personas que se conectaron por allí. Bueno, pues si nos han acompañado, me da mucho gusto estar con ustedes. Los invito para que en la próxima oportunidad vamos a estar en conexión con ustedes. Voy a estar en conexión con ustedes el domingo a las 11 de la mañana. Estaré aquí con ustedes, domingo 11 de la mañana, dentro del Ministerio de Palabra Viva. Estamos pues trabajando intensamente, ¿verdad?, para poder cumplir con esta labor que Dios ha puesto en nosotros. Y el domingo a las 11 de la mañana los espero por aquí. Me daría muchísimo gusto estar con ustedes de nuevo, me acompañen. Esta fue la transmisión especial que estamos haciendo ahora los viernes por el tema de estudio que tenemos habitualmente. Los viernes los tenemos, pero ahora pues lo hacemos a través de este medio. Así que para mí es un placer estar con ustedes. Es el Ministerio de Palabra Viva, y pues los espero, los animo a que me sigan acompañando el próximo domingo a las 11. Estamos transmitiendo en vivo el próximo domingo en vivo, así que ahí, con todos los errores y todas las cosas que pasen, nos estaremos viendo, estaremos acompañando. Compartan el enlace de Palabra Viva, si usted nos está siguiendo, compártalo con sus redes sociales, sus amigos, y acompáñenos. Estaremos pues teniendo un mensaje importante, interesante para ustedes este próximo domingo. Yo los animo, yo los invito a que me acompañen. Pásenla bien, cuídense mucho. Los estamos viendo por aquí el próximo domingo.